De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estabais envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es un tema muy hermoso, un tema muy importante, del cual la palabra del Señor nos enseña, y queremos hablar de esa frase entregado a Satanás. Es una frase que a nosotros nos trae bastante expectativa de lo que en realidad representa. Antes de hablar de ese punto, quiero nombrar algunas situaciones que son bastante relevantes para llegar a la conclusión de esto. Y hablamos de todos los pecados sexuales que la palabra del Señor menciona. Cuando hablamos de los pecados sexuales estamos refiriéndonos a las mismas obras de la carne. Y la Biblia describe los pecados sexuales con nombre: fornicación, habla también del adulterio, habla la palabra del Señor de la zoofilia, relaciones sexuales con animales, habla también de las relaciones sexuales entre padre e hijo, y hay un sinfín de situaciones de pecados sexuales que la palabra del Señor menciona específicamente a las personas en el tiempo levítico. Hablando de este párrafo, la Biblia menciona que es el primero de ellos en el caso de que un hombre mantiene relaciones sexuales con su madrastra. Eso que menciona la Biblia, que iba en contra de la ley, de acuerdo a la ley romana, y contra la ley de Moisés. Ese párrafo de la Biblia lo encontramos en Levíticos capítulo 18, versículo 8, y en Deuteronomio 22:30, donde se menciona acerca de los pecados sexuales. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que la iglesia de Corinto no solamente toleraban esa situación, un pecado grave, sino que hasta se sentían orgullosos del pecado que estaba cometiendo este muchacho. Y la Biblia menciona que estaba en una situación bastante difícil. Ahora, para poder comprender específicamente la situación y el contexto de Corinto, nos damos cuenta que Corinto era primeramente una ciudad portuaria. Segundo, era una ciudad demasiado idólatra. Y tercero, era un lugar donde la prostitución era el pan diario, donde la gente vivía de eso debido a las personas que llegaban a ese lugar, porque tenían que trasladarse, los marinos tenían que trasladarse de un lugar a otro, y cuando llegaban al lugar de Corinto, lo primero que buscaban era satisfacer sus deseos sexuales, buscando la situación de la prostitución. Pablo tiene que escribir 4 cartas, 2 de ellas se perdieron y 2 de ellas son las que nosotros tenemos y las usamos, que estamos hablando de 1 y 2 de Corintios. En las cartas originales son la segunda y la tercera carta del apóstol Pablo. Originalmente eran 4, 2 de ellas se perdieron. Pero aquí en estas cartas son relevantes, porque si originalmente habían 4 cartas que eran dirigidas a la iglesia de Corinto, nos damos cuenta de que los problemas que tenía la iglesia de Corinto eran bastante difíciles. Primero, Pablo enfrenta problemas de pecados sexuales, enfrenta pecados de división, y aparte de todos los pecados que están allí juntos, la Biblia menciona que es la iglesia que gozó de los dones del Espíritu. Es interesante ver cómo Dios obra a través de una situación bastante difícil. Pero vea lo que la palabra del Señor nos enseña en esta hermosa y bendecida oportunidad. Dice la palabra del Señor que en esta situación se encuentra este muchacho. Y este muchacho está teniendo y manteniendo relaciones sexuales con su propia madre.
En este caso era su madrastra. Y eso lo observamos en la actualidad, que es un pecado que muchas veces las personas lo ven sin importancia. Mujeres quitándole el esposo a sus hijas, o mujeres viviendo con sus hijos, o los hijos viviendo con las hijas viviendo con los padres, y la gente al final de cuentas lo toma como un pecado común o un pecado normal. La situación se vuelve más grave, porque en este contexto nos damos cuenta de que este muchacho ya estaba dentro de la iglesia, y al estar dentro de la iglesia mantenía sus relaciones sexuales con su misma madrastra, y los miembros de la iglesia lo veían eso como algo normal, como una situación normal. Ningún pecado sexual que la palabra del Señor menciona es algo normal, sino que todo debe hacerse en orden y decentemente. Pero ocurre algo bien interesante. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo les escribe a ellos y les pide que él no está presente, pero con su espíritu va a estar presente, y esta situación debe ser tratado con mucha delicadeza. Y menciona la palabra del Señor la frase, el tal sea entregado a Satanás. Y ahí sigue diciendo ahí mismo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Nos preguntamos nosotros, bueno, si en este caso el apóstol Pablo está diciendo que este tipo de personas se ha entregado a Satanás, pero que al final su espíritu sea salvo en el día del Señor, ¿cómo está esa situación? Hay 4 interpretaciones que están relacionadas a esto. Y la primera interpretación es separar a la persona de las bendiciones del Evangelio. Está refiriéndose a ser entregado a Satanás. Lo segundo es que una persona pierde el Espíritu Santo, lo que deja a esta persona sin protección y por ende sin la sanidad de nuestro Dios. Pero hay otra bien importante, donde se enseña también, esta es una interpretación, donde se enseña que la persona debe ser apartada, excomulgada o debe ser expulsada de la iglesia. El apóstol Pablo lo menciona en 2 situaciones, lo menciona acá y también habla de aquellas personas que causan división dentro de una iglesia, dice que esta persona debe ser expulsada, pero hay otra situación más adelante. Y también esta persona que está cometiendo este tipo de pecados debe ser tratada como un incrédulo o como una persona que se congrega pero en realidad no es bienvenida al lugar. Eso es bien interesante lo que la palabra del Señor enseña, pero el contexto, y hablamos de esta situación, le encontramos también en 2 de Corintios, donde se aclara este problema con una profundidad. En el capítulo 2, versículo 5, nos dice la palabra del Señor: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y el verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En este caso, cuando la Biblia enseña que el tal sea entregado a Satanás, recalca el apóstol Pablo y después dice que debe ser perdonado. Este tipo de persona debe ser perdonado después. Ahora, ¿pero qué ocurre? La Biblia nos da un parámetro aquí, y el parámetro es que esta persona que había sido excomulgada, expulsada, o sea, tenía aislada, o una persona que estaba ahí, demostró un verdadero arrepentimiento. Y esta es la parte fundamental: demostró un verdadero arrepentimiento y gracias a Dios a la persona no le fue mal.
En otro sentido, cuando hablamos de la explicación de esto, se está refiriendo cuando una persona es entregada a Satanás, es que le vaya de lo peor en su parte física, en su parte humana, y aún llegue hasta la misma muerte. Cuando se entrega a Satanás, también es explicable y aplicable esto, que sobre el cuerpo de la persona le vaya todo tipo de males y tenga la oportunidad de salvación. Usted se ha fijado que hay personas que han hecho muchas cosas, pero Dios le ha dado la oportunidad a la persona de salvarse. Algo otras veces no ocurre así. ¿Por qué razón? Porque esto depende de la persona, el arrepentirse, el buscar de Dios. El arrepentimiento está en la persona de hacer las cosas buenas y de buscar de la presencia del Señor. Ahora, menciona la palabra del Señor, hablando de este punto bien interesante, habla de la destrucción de la carne. Y cuando habla de la destrucción de la carne, nosotros debemos entender que las prácticas inmorales en la Biblia son llamadas las obras de la carne. El apóstol Pablo amonesta a los romanos y amonesta a los gálatas y les enseña que las obras de la carne destruyen a la misma carne. Significa que si este muchacho es excomulgado de la iglesia, o expulsado, mejor dicho, es sacado de la iglesia y continúa con las mismas prácticas, entonces Satanás toma posesión de la persona y entonces lo destruye. ¿Por qué razón? Porque la persona se dio a los placeres en libertinaje. Pero cuando una persona toma acción sobre sí misma, reacciona, piensa y dice, en verdad estoy haciendo algo malo, entonces tiene una oportunidad de poder enmendar su error y Dios le concede que esta persona pueda volver a el camino del Señor. Ahora, la iglesia de Corinto, al principio ellos hasta se sentían orgullosos y hasta toleraban, pero después de que el apóstol Pablo les explica que deben aplicar esta situación, lo que hacen ellos es que al final no querían perdonarle, porque el apóstol Pablo fue bien claro en explicarles esto y les dijo que ese tipo de personas se convertían en manchas en vuestros ágapes, en manchas dentro de las celebraciones que se hacían dentro de la iglesia, dentro de la iglesia del Señor. Ahora dice la palabra del Señor, limpiaos, el capítulo 5, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Esto era un requisito indispensable al momento de celebrar la Pascua. Pero cuando se habla de la destrucción de la carne, el apóstol Pablo menciona algo que está relacionado a esto y lo menciona de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice que él tenía aguijones y tenía un aguijón en su carne. Le había pedido a Dios que Dios se lo quitara, pero Dios no se lo había quitado, sino solamente le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estos mensajes, este aguijón, el apóstol Pablo lo describe como mensajeros de Satanás. Ahora, hay que ser, y perdona la expresión, hay que ser demasiado ignorante para poder recibir un castigo de parte de Dios y no enmendar el error. Hay que ser demasiado ignorante para no darse cuenta que Dios está tratando con uno y uno no querer hacer bien las cosas. Y algunas veces nos autojustificamos diciendo, es que en realidad esto es una prueba de la fe para ver si yo puedo resistir. En realidad no es de esa manera. Nosotros debemos determinar por qué situación llegan tales cosas a nuestra vida. Y cuando las situaciones llegan, entonces debemos preguntarlo, ¿esto es para destrucción de mi carne o es para acercarme a Dios? ¿Para qué será esto? Ahora, cuando se habla de ser entregado a Satanás, está declarando abiertamente y directamente que sea el mismo Satanás quien tome el control de la carne y que lo destruye. Pero también el apóstol Pablo dice que esta persona puede tener una oportunidad de entregar su vida al final a nuestro Señor Jesucristo. Cosa que muchas veces las personas no están dispuestas a hacer. Hay situaciones donde la gente dice, no, en realidad prefiero morirme en esta situación y no llegar a rogarle a cierta persona para poder ver que me vean diferente.
A eso le estamos hablando, que es demasiado orgullo de parte de alguien que no quiera aceptar su error. El apóstol Pablo menciona que este muchacho que estaba en esa situación le estaba consumiendo la tristeza. Y porque le estaba consumiendo la tristeza y estaba excomulgado de las bendiciones de Dios, de el Espíritu Santo, de todo lo que se hacía dentro de la obra del Señor, estaba demasiado triste, y entonces el apóstol Pablo dice: denle la oportunidad. Pero esto solamente es cuando la persona se arrepiente y muestra frutos dignos de arrepentimiento. De lo contrario, pues hay otra cosa que hacer. Pero cuando hablamos de este punto, el apóstol Pablo también habla acerca del espíritu perdonador. Y aquí dice que cuando una persona no decide perdonar a alguien que ha fallado, dice que Satanás le gana ventaja. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. Ahora, si una persona pecó, si una persona falló, se aplicó todo lo que se tenía que aplicar, y la persona que está dentro de una congregación no decide perdonar, dice la Biblia acá que Satanás gana ventaja sobre la persona que no quiso perdonar. ¿Por qué razón no se quiere perdonar muchas veces? Porque nosotros consideramos que el pecado de la persona todavía sigue vivo, cuando en realidad es Dios es el que se encarga de juzgar y de perdonar y de hacer la obra perfecta en la vida de la persona. No somos nosotros, es Dios el que se encarga de limpiar, de purificar, debido al arrepentimiento que la misma persona muestre. Pero, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que si una persona no tiene, no quiere y no desea perdonar a alguien que falló, posiblemente porque se considera más santo, o se considera más bueno, se considera más puro, dice la Biblia que Satanás le gana ventaja a alguien que no ha perdonado por una persona que ya había fallado, pero ahora que está arrepentida y desea volver al camino del Señor, entonces Dios le perdona. Pero si la persona que está dentro de una congregación no le perdona, este se convierte en un problema muy grave, porque Satanás le gana ventaja. ¿A dónde quiero llegar con este punto? El punto central de todo esto es lo siguiente: hay demasiadas denominaciones donde dice: alma que pecare, esta morirá. La persona pecó, ya no tiene oportunidad, ya no tiene salvación, queda fuera porque en realidad esta persona pecó. Ahora, pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cuando nuestro Dios se manifestó en carne y vino a esta tierra, lo que vino a hacer fue reconciliar al hombre con Dios. Significa que estamos excomulgados, estamos fuera, no teníamos oportunidad, pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vino a darnos una oportunidad para que nosotros tuviéramos un reconcilio con Él. Cuando hablamos de la palabra reconcilio, esa palabra concilio es una unión, es volver a unirnos con nuestro Dios. Pero la persona que no acepta su error, que no acepta su fracaso, que no acepta su pecado y es entregado a Satanás, indiscutiblemente muere en su pecado. Por eso es necesario que nuestro raciocinio, nuestra conciencia, y si de casualidad tiene el Espíritu Santo puede decirle en qué está fallando, qué tiene de malo, qué es lo que no está haciendo bien, para que pueda volverse al camino del Señor. De lo contrario, la palabra del Señor dice que el cuerpo de la persona será destruida. Pero Dios, que es grande en amor y misericordia, siempre espera que el ser humano se vuelva al camino de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la invitación para usted. Ahora, usted que ha sido excomulgado, sacado por alguna situación que le han mencionado o le han dicho, el Señor siempre le espera con los brazos abiertos. Solamente dice la Biblia que hay pecado que no se debe ni orar por ello. Son los pecados de muerte. El pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo lo demás, Dios tiene una oportunidad, pero hay que pasar un proceso. Algunas veces es largo, otras veces es corto, pero hay que pasar por ese proceso para que Dios le dé la oportunidad. Ahora, si usted no quiere reconocer, está bien, no hay ningún problema, pero la Biblia menciona que es entregado a Satanás y viene la destrucción y la muerte. La advertencia llega a tiempo. La noticia llega siempre a tiempo. Es decisión nuestra el querer hacer las cosas bien o no querer hacer las cosas bien. Todavía está tiempo para hacer las cosas correctas delante del Señor antes de que usted muera.